Benito Juárez fue el mejor presidente de México. Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México. Benito Juárez es el peor presidente de México. Porfirio Díaz es el peor presidente de México. Hace unos videos te habíamos explicado el uso que la historia oficial le da a los personajes históricos. En ese video también te explicamos lo incorrecto de algunas posturas que afirman que un personaje histórico sea un héroe o sea un villano. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ante todo estos sujetos siguen siendo personas imperfectas, con fallos. Y los juicios de valor que les hagamos deben excluirse para entender su papel dentro de la historia mexicana. Sí, Benito Juárez no es bueno porque traicionó a la patria y mi general Díaz. Académicamente, desprenderse de la historia de bronce u oficial es relativamente sencillo, a menos que trabajes para el gobierno. ¿Qué? ¿Que ya no nos van a contratar? Las fuentes directas y bibliográficas ayudan al historiador a ser inmune a todos estos postulados llenos de juicios de valor. Desafortunadamente, para los divulgadores la cosa cambia, puesto que educar sobre cuestiones históricas implica ir sobre creencias o ideas preexistentes. Asimismo, el contexto que vivimos actualmente dificulta más la divulgación de la historia, porque dentro de las redes sociales encontramos a gente que difunde o cae en sesgos de confirmación, haciendo que, por más evidencia histórico-científica que tengas, esta misma puede ser ignorada. Por último, dentro de la historia de bronce tenemos el papel de los héroes como un intento de formar identidad. Sin embargo, la doctora Idalia Alpizar Jiménez menciona que las élites promueven y difunden estos discursos identitarios para legitimar, perpetuar y justificar la condición de represión frente al resto de la población. Es aquí donde la desmitificación histórica encuentra su relevancia. Pero ojo. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañen. Esta misma desmitificación puede tener dos principales problemas. El primero es, como ya mencionamos, los errores metodológicos, que, aunque entendibles, esto solo abonaría a narrativas y discursos que atentan en contra de sectores desprotegidos. El segundo, y más común, es que en muchas ocasiones esta desmitificación solo sirve para intercambiar personajes. Algo así como, ya no eres un héroe, ahora eres un villano. Pero lo importante de todo esto es que también cambian los discursos ligados a ese personaje en específico. Retomemos nuestro video anterior. Benito Juárez regularmente es mostrado como un prócer de la patria. El discurso ligado a él puede ser el relacionado al liberalismo, al anticlericalismo. Por otra parte, Porfirio Díaz es marcado como un tirano, en el que sus principales características son la industrialización y la pacificación del país, entendiendo la forma en la que se llevó a cabo. La historia oficial los muestra como enemigos mortales y de posturas contrarias. Sin embargo, cuando revisamos la historiografía, nos damos cuenta que ambos formaron parte del liberalismo, aquel que luchó en contra del sector conservador y posterior invasión francesa. Una de las diferencias que podríamos encontrar sería el método por el cual llevaron a cabo este liberalismo. Por un lado tenemos a Benito Juárez, abogado y político de oficio, que se mantuvo en la presidencia debido a la imposibilidad de realizar elecciones durante la guerra. Díaz, por otro lado, se mantuvo en el poder gracias al reconocimiento del sistema político mexicano para garantizar el respeto a las instituciones. El doctor Luis Medina Peña menciona cómo es que los liberales veían en Juárez un posible riesgo en la democracia, entendiendo el contexto histórico del México del siglo XIX. Como podemos darnos cuenta, las similitudes entre ambos son bastantes, ya sea por su contexto, su pensamiento político y hasta su espacialidad, ya que ambos son de origen indígena. Entonces, ¿por qué estas personas que exponen la verdad omiten estos detalles? Pero eso sí, siguen reproduciendo esta misma confrontación solo con una perspectiva distinta. Como mencionamos anteriormente, muchas veces es por desconocimiento metodológico, pero en muchas otras ocasiones, muchas personas sí lo hacen con un propósito. Si nos damos cuenta, la mayoría de personajes a los que se defienden tienen relación con la opresión, dictaduras o imperios. Por el contrario, se critica a personajes que están relacionados con revueltas o revoluciones. Es aquí donde nos preguntamos,
¿Por qué ningún creador de contenido busca enaltecer a Santa Anna o a Venustiano Carranza? Como podemos ver, hay una selección bastante particular en los personajes a los que se busca desmitificar. Personajes cuyas ideas preconcebidas son idóneas para que otros manipulen la historia. Es aquí donde podríamos sugerir que quienes alaban a estos personajes tienen una inclinación hacia posturas autoritarias, clasistas, racistas y posturas antidemocráticas. De igual manera, no es que estos videos o textos busquen la desmitificación de la historia de bronce para evitar la manipulación del régimen. Por el contrario, lo que buscan es desmitificarla para tomar su lugar. Ahora te dejaremos una serie de pasos que puedan ayudarte a identificar estos posibles intentos de manipulación en contenidos que buscan desmitificar la historia. Cualquier texto histórico que use juicios de valor puede ser considerado como uno no producido por un especialista y por tanto su contenido debe ser cuestionado. Los juicios de valor se pueden identificar muchas veces por el uso de adjetivos como bueno, malo, reprobable, admirable, para describir acciones, formas de pensar o a las personas mismas. Un ejemplo sería, la industrialización llevada a cabo en el periodo de Porfirio Díaz fue buena para el país. El uso de elementos como el amor, odio, cariño, paz, tranquilidad, caos, son elementos que resultan incalculables. Por ende, no se pueden construir argumentos ya sea cualitativos o cuantitativos. De igual manera, conceptos de esta índole son inútiles para el entendimiento de la historia, y cualquier uso de estos puede ser interpretado como una inclinación ideológica por parte del autor y una falta de rigurosidad académica. Un claro ejemplo podría ser la introducción de este video, o que durante el periodo de Porfirio Díaz existió orden en el país. ¿Cómo mides el orden? ¿Cómo se mide? En la investigación y divulgación histórica se busca la construcción de certezas, misma que permita que los argumentos y postulados resistan el embate del tiempo y la crítica entre pares. Hablar de los hubieras implica necesariamente el uso de la imaginación. Un ejemplo de ello sería, si la monarquía de Maximiliano hubiera ganado la guerra, México sería una potencia mundial. Cualquier trabajo, ya sea de divulgación o no, existe un mínimo de lenguaje formal que permita explicar de manera neutral y clara. El uso de amenazas, insultos, ridiculización, discriminación o por el contrario, de alabanzas, cumplidos, adulaciones, etc., puede ser entendido también como un juicio de valor. Esto no solamente nos da a entender una falta de rigurosidad académica, sino que además también tendría que ser un foco rojo, puesto que hay que ser cuidadosos con el uso de estas herramientas retóricas. Un ejemplo de ello sería: Maximiliano era el más apuesto, culto y refinado de su familia y por eso merecía gobernar más que el indio Benito Juárez. Como hemos mencionado en alguno de nuestros videos, la metodología es parte fundamental del quehacer del historiador, puesto que esto mismo otorga seriedad y credibilidad frente a otros historiadores y la población en general. Esta metodología está sustentada por postulados teóricos que ayudan a comprender y explicar un tema de investigación. Por lo tanto, cualquier contenido de divulgación que no tenga una metodología clara debe ser tomado con cautela, puesto que muy probablemente la persona quien lo produce no posea las herramientas de carácter teórico metodológico. Estos pasos te ayudarán a analizar y criticar de forma activa y constructiva cualquier contenido histórico. De igual manera, es importante que siempre dudes del contenido que consumes en Internet. Realizar una revisión puede ayudarte a no caer en manipulación. Pero aquí lo que realmente importa, ¿tú qué piensas? ¿Consideras que esto de los héroes o villanos tiene alguna utilidad? Pensándolo inocentemente, ¿será una forma de aprender más sencillo la historia? ¿Te habías puesto a pensar en el uso que estos personajes pueden llegar a tener? ¿Te has encontrado con este tipo de contenido histórico que dice que Porfirio Díaz era nuestro general, prócer de la patria, un incomprendido? ¿Has investigado a las personas que realizan este tipo de contenido? Sus credenciales, dónde estudió, si tiene trabajos académicos. ¿Te gustaría que habláramos de algún personaje en específico, aspectos de su vida, algo en concreto? ¿O les gustaría que analizáramos algún texto o algún video de TikTok de forma seria y académica?
para reflexionar.